Dios los bendiga. Mateo 27, 45. Amén. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras podemos entenderlas como una palabra de auxilio. También podemos tomarla como un clamor para ser oído íntimamente. ¿Por qué un clamor, un grito para ser oído íntimamente? Recordemos que en la cruz decía el motivo por el cual Jesús estaba ahí. Lo mandó a escribir Pilato y lo encontramos escrito en 3 idiomas, 3 lenguas: hebreo, griego y latín. Sin embargo, nuestro Señor se expresa en arameo, una lengua al momento no tan usada, una lengua que quizás la gran mayoría no conocía, ¿sí? Pero Jesús no se expresó ni en griego, ni en latín, ni en hebreo. Se expresó en arameo. Jesús clamó a gran voz, gritó pues, para no ser oído por todos, sino para ser oído por un pueblo especial, aquel pueblo que conocía el dolor de haber sido separado de su tierra y de sus costumbres, el idioma de aquellos que anhelaban la reconstrucción del templo de su Dios. Por eso usó el arameo y no el hebreo, el griego o el latín. 750 años atrás, más o menos, en Isaías 36:11, encontramos un relato donde se pide a un poderoso que se hable en arameo para que los demás no entiendan. Lo leo textualmente, dice en Isaías 36:11. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está en el muro. Pero, ¿qué era lo que Jesús clamaba a gran voz para no ser oída por todos? ¿No era verdad que Jesús citaba un salmo? Como quien en un momento de angustia cita una palabra prestada. ¿O fue el salmo o el salmista quien citó las palabras en visión profética de lo que había de suceder? El Salmo 22 se convierte entonces en la fiel descripción de lo que el viajero del tiempo, el profeta, ¿sí?, miró en el futuro y lo narra. En el verso 6 dice, Salmo 22:6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres
y desprecio del pueblo. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, verso 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. El verso 17 del Salmo 22 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Será que Jesús Jesús no estaba usando el salmo? El salmista había profetizado lo que iba a suceder. ¿Qué significado podía tener aquella expresión de abandono, de soledad? 3 horas de oscuridad, desde la hora sexta a la hora novena, que es cuando se expresa nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento de Cristo estuvo más allá del dolor de los latigazos, más allá de la corona de espinas, estuvo más allá de la perforación de los clavos en sus manos y en sus pies. El día de ayer, nuestro pastor y los que estuvieron ayer recordarán, hizo una descripción muy gráfica del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y él mencionaba que hasta los órganos internos se le podían ver, ¿sí? Pero esto no era el gran dolor de nuestro Señor Jesucristo. El mayor dolor que nuestro Señor experimentó fue esas 3 horas de abandono, esas 3 horas de la separación con el Padre, esas 3 horas donde la comunión con el Padre no existió. Esto a causa de que el Padre volteó su rostro para no ver la maldad que estaba cayendo sobre nuestro Señor. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No fue Jesús quien abandonó la comunión con el Padre. Él siempre la mantuvo, siempre fue fiel. Aún en el clímax de esta obra sustitutiva, de tomar el puesto que nos correspondía, de tomar el puesto del culpable para recibir el castigo, fue fiel. Fue el Padre quien, motivado por su naturaleza santa, quien abandonó al Hijo. A causa de las tinieblas que le cubrieron en la cruz, porque, como dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Jesús, el hombre, por la carga de pecado que era sobre él, ya no podía permanecer en el seno del Padre como lo estuvo en un principio. En 1 Juan 1:1 leemos que en el principio era el verbo y este verbo estaba con Dios. Ya no podía ser así, convirtiéndose en ese instante trágico en maldición, siendo desechado por Dios. Triste final que a todo pecador nos correspondería llevar. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo no tenemos la posibilidad de que no sea así. En aquella cruz, entonces podemos deducir que no murió un santo. Si bien clavaron a un santo,
al momento de la muerte, murió un pecador, sobre quien cayó toda la ira de Dios, toda la ira de un Dios ofendido, y descargando toda su ira, todo su furor hacia un pecador. Entonces no murió un santo, murió un pecador en nuestro lugar, en mi lugar. Sin embargo, ese clamor, ese grito de desesperación tuvo respuesta. En el mismo Salmo 22, en el verso 24, podemos leer: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aquel clamor de dolor causado por el abandono divino hizo volver el rostro de Dios al afligido en la cruz, acto que sigue haciendo Dios por cada uno de nosotros cuando confesamos nuestros pecados. El Salmo 51 que se ha estado mencionando en las palabras anteriores: un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. El clamor de Jesús en arameo, entonces, aunque fue en voz alta, aunque fue un grito, estaba dirigido para ser oído solo a aquellos que conocían el dolor del destierro, la razón del abandono de Dios al crucificado. Se enfoca en el carácter santo de Dios, que no podía estar en comunión con el pecado, no puede estar en comunión con el pecado. Por eso, el abandono de Dios ante el Hijo. Pero la respuesta de Dios al que clama, la respuesta de Dios ante este grito de desesperanza, ante este grito de auxilio, nos da la esperanza de que seremos escuchados. Nos da la esperanza de que un corazón contrito y humillado no lo despreciará a Dios. Señor los bendiga. Continúa la quinta palabra. Que los bendiga. Amén. Bien. El registro de 7 palabras que tenemos, bueno, 7 frases, ¿no? Hemos escuchado algo con relación a las 4 anteriores. La quinta palabra la encontramos registrada, o lo que se conoce como la quinta palabra está registrada en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice la Escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Es una palabra de clamor, una palabra que es entendible a esas alturas que tuviera sed. Y esa palabra, tengo sed, es una palabra muy interesante, tanto como las otras anteriores y las que vienen a continuación, porque se ha revisado esta palabra en 2 aspectos: el aspecto físico y el aspecto espiritual, ¿sí? Podemos pensar, podemos saber que nunca vamos a encontrar un ser tan bondadoso como nuestro Señor Jesucristo, y que haya recibido un desprecio tan cruel, tan fuera de razón, tan sin sentido como lo recibió Él. ¿Sí? Él, en horas anteriores, ya se describió aquí, no voy a hablar mucho de eso, cómo su rostro fue desfigurado, cómo su cuerpo fue lastimado. Él fue apresado pues, unas horas antes a este momento. Y desde entonces podemos pensar que no había bebido líquido, y su cuerpo, ya vimos desde ayer, había sudado,
había perdido mucha sangre. En la sangre, a veces, no sé si les ha tocado a ustedes, se corta un poquito uno y sale una especie sale la sangre y una especie de suerito, algo así, un liquidito blanco, a veces que va junto con la sangre. Es líquido que el cuerpo está perdiendo. En el caso de él había perdido demasiado líquido en cuanto a sudor, en cuanto a sangre, no se había hidratado, entonces era lógico que tuviera sed. Y que una persona sea castigada, que una persona sea juzgada, que una persona sea, pues ahora sí que reciba el castigo que por alguna falta que haya cometido, pues es lógico y es entendible, pudiéramos decirlo ahora, ¿no? Por las leyes y demás. O sea, alguien comete algún delito, pues ahí lo agarran y hay una pena que cumplir, ¿sí? En aquel entonces las leyes permitían el castigo físico en ese sentido, del maltrato, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él no merecía ese castigo. No había hecho algo que en algún momento dado pudiera recibir como culpa esto. Incluso Pilatos, al momento de juzgarlo, dijo: es que yo no hay no hay un delito en él como para poderlo matar, para poderlo colgar, para sentenciarlo a muerte, pues. Pero el Hijo de Dios mostró su amor por nosotros, tomó forma de siervo, y Él sufrió el desprecio que debíamos de haber sufrido nosotros, ¿no? Al momento de que dio su vida para salvarnos. Eso es algo maravilloso, es algo único, es algo así como decía, no hay alguien tan bondadoso como Él. No hay alguien que haya llevado eso tampoco, ¿no? Y podemos pensarlo también en otra forma, viendo algunos pasajes de su vida. Es una contradicción muy grande también, ¿no? Él en algún momento dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Siendo el pan de vida, murió hambriento, pudiéramos decir. ¿Quién aguanta más de 12 horas sin comer? Yo no. No sé ustedes. Incluso la sed, el tengo sed. Fíjense que yo he escuchado, he leído, he visto en algún video, alguna ocasión, a alguien que, siendo especialista en el tema, dice que la persona, el cuerpo humano, el cuerpo físico, puede resistir más tiempo sin comida que sin agua. Puede vivir más tiempo sin comer que sin beber agua, sin hidratarse. Y Él, siendo el agua de vida, murió sediento. Él, siendo la luz del mundo, muere en tinieblas. Y Él, que no conoció maldad ni pecado, por nosotros se hizo pecado, para que pudiéramos ser declarados justos por Dios. Entonces, como decíamos ahorita, como les comentaba ahorita, la sed es una de las necesidades más insoportables, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo padeció esto, y les decía, en un ambiente físico y en un sentido espiritual también. En el físico, dice Juan 19, 1 al 3: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ya nos comentó ayer nuestro pastor cómo eran los azotes, ¿no? Y cómo se perdía muchísima sangre. Y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. La corona también le hizo soltar mucha sangre. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Más adelante, a partir del versículo 16, dice la Escritura: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y Él cargaba su cruz. No solamente hubo sudor, no solamente hubo pérdida de sangre, hubo trabajo físico, y no era cualquier cruz. ¿Sí? Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En el aspecto físico podemos ver que definitivamente era normal, era natural que tuviera sed, ¿sí? Y en el aspecto espiritual, ¿de qué tendría ser nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué tendría ser nuestro Dios en el sentido espiritual? Fíjense, ¿y de qué tiene sed todavía, pudiéramos decir, ahora en el sentido espiritual? ¿De qué podría tener sed todavía nuestro Dios? En Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: después que Jesús fue encarcelado,
Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuestro Dios tiene sed todavía, nuestro Señor Jesucristo tiene sed todavía de arrepentimiento sincero. En este pasaje, cuando empezaba su ministerio, invitaba a la gente al arrepentimiento. Hoy en día sigue invitando a la gente al arrepentimiento. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, del 11 al 19, encontramos el cuadro de los 10 leprosos. No sé si se acuerdan. En este cuadro llegan los 10 leprosos clamando a Jesús por sanidad. Y Él les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y van, y en el camino se dan cuenta que han sido limpiados. Y uno solo regresa y cae postrado a los pies del maestro, agradeciéndole el favor recibido. Y nuestro Señor Jesucristo dice: ¿cómo que de 10 nada más uno? Y aparte un extranjero, ¿no? Ni siquiera los de casa, un extranjero. Nuestro Dios tiene sed todavía de agradecimiento real. ¿De qué más puede tener sed? Cuando los líderes religiosos interrogaban, en algunas de las ocasiones, fueron muchas, ¿no?, que interrogaron a nuestro Señor Jesucristo, tentándolo, haciéndolo, queriendo agarrarlo en algo indebido, por así decirlo, lo interrogaban sobre el gran mandamiento. Y Jesús les contesta en Mateo 22, de 37 a 38: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Nuestro Dios todavía tiene sed de que le amemos con sinceridad y de que nos amemos nosotros, ¿no? Porque el segundo mandamiento es semejante a este, dice la palabra: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y encontramos algo de esto también en Mateo 9, 37 al 39, cuando Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, Él tiene sed de que amemos a las almas que se están perdiendo y que les prediquemos la palabra. Fíjense que cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo sed, en ese cuadro en la cruz, Él decía ahorita, allí podemos ver el aspecto humano de Cristo y podemos ver la divinidad de Cristo también, en esos sentidos, en el sentido personal, terrenal, el sentido humano y el sentido espiritual. Dice la Escritura que había una vasija llena de vinagre, ¿sí?, y le empapan el vinagre en una esponja y lo ponen en un hisopo, es una caña, y se la acercan a la boca. Pero Él no la quiso. No la quiso, no porque no tuviera sed. Parece que los romanos preparaban una bebida que incluía el vinagre, una especie de mirra, algunas cuestiones que tenían unas propiedades, no sé si propiamente como una droga o algún analgésico, de anestesia, anestésico, ¿no? Anestésico. Entonces, si él tomaba esa agua, su cuerpo iba a ser, pudiera decirlo, trastornado, en el sentido de que ya no iba a estar físicamente en sus 5 sentidos. ¿Sí? Y entonces pudiera alguien decir: no, pues aguantó eso porque estaba drogado. Pudiéramos pensarlo así. Pero él no aceptó lo que le daban a beber, porque él, siendo hombre, tenía que soportar lo que tuvo que soportar para poder ofrecernos la salvación hoy a nosotros. Y en aquel entonces, cuando él clamaba diciendo: tengo sed, alguien le quiso mitigar su sed, pero le dio vinagre, algo amargo. No sé si usted ha probado el vinagre. Yo no lo he probado, pero lo he olido y no huele nada bien. Si así como huele sabe, pues no lo quiero probar. El Señor no lo quiso probar. Y hoy en día, en el aspecto espiritual, la gente todavía le da a beber a nuestro Señor. En los aspectos que comentaba yo hace ratito, de lo que pudiéramos decir que tiene sed Dios, la gente le da a beber, le ofrece algo de beber a veces, ¿no?
Pero ¿qué ofrece el común de la gente de bebida para mitigar la sed? La sed de arrepentimiento sincero, la sed de arrepentimiento real, de agradecimiento real, de dedicación a las cosas de Dios, ¿no? También tiene sed de dedicación a las cosas de Dios. En Romanos 12:11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los romanos: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y también hay sed de dedicación a las cosas de Dios, de que nos amemos. Pero ¿qué se le está ofreciendo de beber? Vinagre de ingratitud e incredulidad, quizá. Vinagre de indiferencia e inmoralidad. Vinagre de idolatría, de hechicería, de borrachera, de crímenes. Usted agregue cualquier cosa que pudiera agregarse a esta lista. Nuestro Señor, nuestro Dios, sigue diciendo: tengo sed. Tengo sed de estos puntos que he mencionado ahorita. ¿Qué le daré yo de beber a mi Dios? ¿Qué estoy dispuesto a darle a beber? ¿Qué le da a usted de beber a Dios para que pueda mitigar esa sed? Dios les bendiga. Pastor. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos que nos están compartiendo. La idea era salir a las 11 de la noche, entonces me dejaron el camino largo todavía, ¿verdad? Estas expresiones del Señor en la cruz del Calvario, hermanos, la primera, una palabra de intercesión, pidiendo perdón por todos los que le habían maltratado. Una palabra de esperanza, diciéndole a quien no lo merecía, pero por su pura gracia, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de auxilio, pidiendo auxilio en una lengua que nadie entendía. Por eso los que estaban cerca del Señor, cuando Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, algunos entendieron y dijeron: mira, está llamando a Elías, porque no podían comprender. Pero realmente el Señor en ese momento, vamos a ser el momento más oscuro de su vida, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué, hermanos? Por el pecado. Por eso. Y luego un clamor, hermanos, una palabra como un clamor ya en el clímax del sufrimiento, diciendo: tengo sed. Hay una canción que cantan con esta palabra que dice: sed, sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo que un cristiano se tenga compasión. No dice así, pero lo estoy acomodando porque no me la sé, pero hasta una canción escribieron de ahí, ¿no? El Señor clamando todavía, y llega, hermanos, al clímax de nuestra redención. San Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, finalmente lo probó, hermanos, ya en el clímax del sufrimiento, y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay una palabra más que dice antes de esto, la registra otro de los evangelistas. Pero hermanos, este es el clímax. El Señor está usando una palabra aramea para decirle al Padre. Esta expresión, hermanos, bueno, son expresiones al Padre, pero hermanos, en esta expresión le dice al Padre: la cuenta está pagada. ¿Cuál cuenta, hermano? ¿Cuál cuenta? ¿Quién puso la cuenta? ¿Quién puso el precio? ¿Quién fue el que dijo: el alma que pecare, esa morirá? ¿Quién fue el que dijo: porque la paga del pecado, la paga
del pecado, ¿qué es? ¿Quién fue el que dijo? Porque no daré por inocente al malvado. Toda esa sentencia, hermanos, la dio el Padre. Y el Padre, cansado de la rutina, de la hipocresía y de la falsedad de los líderes religiosos y de los sacrificios que ofrecían para pagar con sangre el pecado del pueblo, dijo al Señor: no quiero más sacrificios. Pero acuérdense también que el Padre dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Padre había dicho que sin derramamiento de sangre no se hacía perdón de pecados. Entonces se tenía que derramar sangre. Y fue el Cordero de Dios, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Estaba usando la figura del pastor ahí. Y el Cordero de Dios enmudeció y no abrió su boca hasta este último momento. Estas últimas horas de agonía, en la cual llega al clímax y le dice: Padre, lo que tú pedías por Belsi, lo que tú dijiste por Samuel, lo que tú dijiste por la hermana Refugio, aunque ahí en Tecate le dicen Cuquita, él tiene que decir por Refugio. Lo que tú dijiste por David, por Felipe, por Manuel, por Beto, lo que tú dijiste, Padre, tetelestai, fue la palabra que el Señor usó. La cuenta está pagada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Miren lo que pasó, hermanos. Miren lo que pasó en el infierno en ese momento. En Colosenses capítulo 2, dice el versículo 13, dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren el verso 15, hermanos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mismo infierno, hermanos, tembló con la muerte de Cristo. Y cuando Él le dijo al Padre este grito de victoria, hermanos: la cuenta está pagada. Todo lo que tú dijiste, sin ninguna deuda, hasta la última gota de su sangre. Dice este comentario, hermanos, en esta Biblia, dice: cada uno de nosotros tiene una deuda legal de pecado que debe ser reconciliada, según Romanos 6:23. El problema es que ninguno de nosotros puede pagarla en razón de nuestra naturaleza de pecado. Por eso Cristo, conociendo todos los pecados que cometeríamos en nuestra vida, tomó nuestro registro de faltas sobre Él mismo y las borró por completo con su propia sangre. Esa deuda quedó cancelada para siempre. Nadie jamás puede condenarnos, porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pagó toda nuestra multa. Por eso, hermanos, si tenemos la seguridad de que estamos en Cristo Jesús, y viene el diablo y le dice: Dios te va a oír a ti, Dios te va a hacer caso a ti, cochino pecador, cochina pecadora. Eso lo dice el diablo. Pero ¿sabe qué ve Dios, el Padre?
el que puso la sentencia, el que puso el precio. ¿Saben qué ve Dios? La sangre de Cristo que cubre todo nuestro pecado. Por eso cuando el diablo quiera recordarle su pasado, hermanos, usted ármese de valor por Cristo Jesús y recuérdele al diablo su futuro. Porque nuestro pasado, el Señor lo exhibió juntamente con los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es, hermanos, el grito de victoria de nuestro Señor, diciendo: consumado es. Más o menos un grito parecido así, hermanos, daba el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Miren, el apóstol Pablo finalmente, después de todo lo malo que era, todo lo perverso que era, ya al final de su carrera dice: ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida se ha acercado. Y luego dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera, o me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los hermanos de Tecate. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y finalmente, hermanos, da el grito de victoria. Comenzó el Señor diciendo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y en la séptima palabra, Lucas 23, 46, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comienza diciéndole Padre, termina diciéndole Padre en este grito de victoria. Finalmente, hermanos, podemos entender de la vida de Cristo hasta el último minuto de su vida, una vida de consagración al Padre, una vida que comenzó con oración y terminó con oración. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Cada día con este ejemplo de nuestro Maestro. 7 palabras, 7 expresiones, hermanos, que nos dan fe, esperanza, seguridad, victoria, exhortación, para decirnos, así como el Padre nos dio el ejemplo de perdón, nosotros debemos perdonar. Bendito sea Dios, hermanos, por Jesucristo nuestro Salvador. Y consumado es. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Ver hasta dónde llegó el Señor. Y estamos, hermanos, a medios de la celebración. El día de mañana fue un día terrible en la vida del Señor, pero fue un día de victoria en la vida del Señor. Pero el día de victoria para la iglesia es el domingo, cuando vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por toda la expresión de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Padre, gracias te damos esta tarde. Que aunque estamos, Señor, celebrando algo que se celebra tradicionalmente, nosotros esta tarde lo estamos celebrando con todo nuestro corazón, recordando tus últimos minutos de vida, al dar hasta la última gota de tu sangre por nuestros pecados. Bendito sea tu nombre, Señor.
una expresión a Dios. Háblele de lo profundo de su corazón. Puede ser gratitud, puede ser arrepentimiento, puede ser compromiso, promesa. Háblele usted a Dios. Gracias por perdonarnos, Señor. Tus brazos y me has dado salvación. Gracias, Señor. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tanto amor, tanta misericordia y tu gracia mostrada a nosotros. Amén.
Qué bueno que están ustedes aquí esta tarde, hermanos. A lo mejor alguno de ustedes tuvo la tentación de irse a la playa, a Panamá, no sé dónde más, pero usted está aquí. Gloria